Este documental profundiza en las diferentes interpretaciones, en ocasiones extravagantes y fantasiosas, sobre lo que pudo ocurrir. Terminaremos con una película colectiva en la que 11 realizadores de orígenes y culturas distintas ofrecen 11 puntos de vista diferentes, con total libertad de expresión, sobre los sucesos que ocurrieron en Nueva York el 11 de septiembre. 8 de la mañana. Los neoyorquinos acuden a sus trabajos. Se inicia una jornada de otoño que parece igual a cualquier otra. Pero los neoyorquinos no saben que en ese mismo instante el Estado Mayor se reúne en la Casa Blanca. En un cuarto de hora se iniciará la operación más importante de la historia de los Estados Unidos. Una operación secreta, ordenada y decidida por el mismísimo presidente. A las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines se empotra contra la torre norte del World Trade Center. 4.000 judíos no han ido a trabajar esa mañana. El Mossad les había avisado el día anterior. A las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines se estrella contra la Torre Sur a la altura del piso 102. El Estado Mayor americano lanza un misil sobre el Pentágono. De acuerdo con el plan, alcanza su objetivo a las 9:40. A las 10, la Torre Sur del World Trade Center se derrumba. A las 10:10, Washington lanza un segundo misil que se estrella en Pensilvania, cerca de Shanksville. En ese mismo instante, en Gaza, los agentes del Mossad distribuyen caramelos entre la población palestina para provocar escenas de alegría. El FBI ya puede enviar a la prensa unas órdenes de busca y captura, listas desde hace semanas. 19 islamistas a las órdenes de Osama Bin Laden se transforman en las cabezas de turco de la operación. Misión cumplida, el balance asciende a 3.000 muertos. George Bush y sus halcones han conseguido su objetivo. Ahora ya pueden proceder a remodelar el Próximo Oriente con toda tranquilidad. Por supuesto, todo es falso. Sin embargo, todas estas mentiras ideadas por mentes enfermas fueron escritas, publicadas y difundidas a gran escala por todo el planeta. ¿Quién se esconde detrás de estas historias inverosímiles? ¿Cómo llegamos a dar crédito a semejantes locuras? Ese es el tema de este documental, la historia de una derrota de la razón. El 11 de septiembre no tuvo lugar. El gran complot de la administración americana. No hubo avión sobre el Pentágono. Los supuestos terroristas siguen vivos. Cientos de miles de personas de todo el mundo nos creímos toda esta sarta de mentiras. A partir del día siguiente al 11 de septiembre de 2001, una especie de fiebre de la conspiración se adueñó de todo el planeta. Esta es la historia de una gran impostura. Una impostura que empezó en Francia con un hombre, Thierry Meyssan. Este periodista es el autor de un bestseller famoso en el mundo entero, La Gran Impostura, traducida a 28 lenguas y vendida en más de 50 países. Español, alemán, este está en coreano. Y esta es la versión suramericana. Este no hay que preguntarme en qué lengua está. Hay hasta versiones piratas. Es curioso. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Al menos el 11 de septiembre de 2001 ha hecho feliz a alguien. Thierry Meyssan le debe su fortuna a su increíble tesis. Ningún avión se estrelló contra el Pentágono. Pero si no fue un avión, entonces, ¿qué fue? Este atentado solo pudo llevarse a cabo con un misil. Así que tuvo que haber cómplices dentro del Estado Mayor, generales del Ejército de los Estados Unidos y dentro de la Casa Blanca en el gabinete del presidente Bush. Yo creo que el objetivo de estos atentados era justificar un giro en la política interior y exterior de los Estados Unidos e imponer dicho giro al presidente Bush. ¿Pero en qué se apoya Thierry Meyssan para lanzar esta teoría del complot? Todo empezó con una foto, una simple foto. La primera fotografía oficial del Pentágono tomada justo después de los atentados.
Thierry Meyssan la analiza con detenimiento y se da cuenta de una cosa: no hay restos de avión. Al mirar las fotos oficiales del atentado, se advierte que el objeto con el que se atentó entró en los bajos del Pentágono por una puerta cochera que se utiliza para que entren las camionetas de reparto, y no rompió el marco de la puerta. Un Boeing de 30 metros de ancho y 12 de largo no puede entrar por una puerta tan pequeña. Y yo me pregunto, ¿dónde están los motores del avión? Y a partir de unas fotos, Thierry lanzó el bestseller del año 2002. La razón de tanto éxito: una estrategia de marketing sin fallos que empieza en Internet. Buscamos unas presentaciones atractivas para llamar la atención de la gente sobre el problema. Para conseguir que su tesis alucinante llegase a la gente, Meyssan no dudó en crear un juego en Internet, el juego de los 7 errores. El principio es muy sencillo: siempre las mismas fotos y unas preguntas cuyas respuestas aparecen previamente. Reconozcan que es extraño. Es muy fuerte, precisamente porque convierte a la gente en testigo. Su argumento siempre es el mismo. Miren la foto, miren las declaraciones, miren las incoherencias, y en ese momento te conviertes en actor. Pierre Lagrange es sociólogo. Le interesan las personas que creen en platillos volantes. Ha encontrado similitudes entre su retórica pseudocientífica y la de Meyssan. Todos tienen la idea derivada de la vulgarización científica de que hay un acceso directo a la verdad. Y carecen del recurso que consiste en: no veo algo en la foto, pero quizás corresponda a algo que se me escapa. De repente todo el mundo se pone a mirar la foto y dice: pues sí, hay tal problema y tal otro. Hay algo oculto. Y se produce una especie de efecto dominó que cambia por completo la realidad. Cuando los escombros del World Trade Center y del Pentágono todavía estaban calientes, Meyssan hizo creer a decenas de miles de internautas que ningún avión se había estrellado contra el Pentágono. Había nacido la teoría del complot. El juego de los 7 errores se convirtió en el éxito del año en Internet con 8.500 visitas diarias. Los internautas habían mordido el anzuelo. Era el momento de publicar el libro. El libro era un secreto. Casi nadie estaba al corriente de su existencia antes de su salida. No es fácil encontrar un editor para una tesis tan fantástica, pero Thierry Meyssan encontró a Patrick Passin, director de las ediciones Carnot. La primera vez estuvimos 4 horas hablando del libro. 4 horas en las que Thierry Meyssan me presentó los elementos. Yo hacía de abogado del diablo diciéndole sí, pero... Y tenía respuesta para todo. Además me trajo no una tonelada, pero sí muchos argumentos que después yo mismo comprobé. Este es el experto en cuestión, Pierre-Henri Vinel, que aparece en los agradecimientos del libro de Thierry Meyssan. ¿Se acuerdan de él? Es el exmilitar del ejército francés condenado a prisión por traición a favor de los serbios durante la guerra en Kosovo. Él constituye la garantía científica de Thierry Meyssan y su editor. Yo mantengo que si un Boeing 757 hubiera caído sobre el Pentágono, habrían encontrado mucho más de lo que encontraron. Cuando no examina fotos, se dedica a escribir artículos en Joven Resistencia, la revista de un pequeño grupo de extrema derecha que planea un atentado contra el presidente Chirac. El asesor científico de Thierry Meyssan también participa en las conferencias que organiza Energías Libres, una asociación con extrañas preocupaciones. En efecto, han hecho alusión a los iluminados. Han hablado de reptiles. Han hablado de un montón de cosas. Me han hecho una pregunta: si a lo largo de mi carrera militar había estado en contacto con extraterrestres en algún lugar extraño. Les he dicho que no, no he tenido ningún contacto. Yo no creo en nada a priori. No he tenido contacto con extraterrestres. Pero no será por mucho tiempo, ya que los ovnis son otro de los temas de las ediciones Carnot. De los peligros del teléfono móvil a los amores polisexuales, este editor piensa que la verdad está en otro lugar. De la muerte de la princesa Diana al 11 de septiembre, ¿cómo se llega a esta extraña mezcla?
El hecho de que hayamos publicado un libro sobre ovnis o sobre Diana no quiere decir que todo sea condenable. Consideramos que somos unos valientes, eso está claro. Valientes quizás, pero sobre todo astutos, porque el lanzamiento del libro reúne todos los ingredientes. Un autor, un experto y un editor con buenos contactos, que se guarda un comodín bajo la manga. ¿Tenía algún plan para el lanzamiento del libro? Sí. ¿Sí? ¿En qué consistía? Su aparición en un programa de televisión y punto. ¿En qué programa? Thierry Ardisson. Está con nosotros Thierry Meyssan. Thierry Ardisson, la estrella de la pequeña pantalla de Francia, reúne la noche de los sábados a 2 millones de telespectadores. Ahora ya no está solo, hay mucha gente con él que va a pensar. Eso no significa que vayan a creer sus argumentos. Significa que se sienten interpelados al ver su intervención. Es decir, que Thierry Ardisson y el público han reaccionado de la misma forma. Ahora cualquiera puede examinar la foto que se encuentra en la tapa del libro. Es la foto de Associated Press, la primera foto que se tomó después del atentado. No estamos ante alguien que nos dé una clase diciendo, yo soy el experto, así que cállense y escúchenme. Precisamente nos encontramos todos en la posición de potenciales expertos y vemos lo que él ve, y eso es muy fuerte. Cuando muestra la foto dice, pues claro que no hay avión. No resulta muy complicado comprender que no es posible. Estamos frente a un discurso de la prueba científica, de la argumentación, y no nos damos cuenta de que hemos patinado completamente. Y estamos discutiendo cosas que son incuestionables, en cierto modo. Ese es el problema. Introduce un debate en donde no lo hay, o no debería haberlo. Thierry Meyssan, 11 de septiembre de 2001, la gran impostura. De golpe se produjo un efecto de bola de nieve porque iba a estallar algo que había llegado a decenas de miles de personas. En la semana siguiente a la emisión, el editor de Meyssan recibió 130.000 pedidos, un récord absoluto en la edición francesa. El fenómeno Meyssan estaba lanzado, iba a extenderse a toda Europa. Rumbo a Alemania. Según un sondeo realizado en agosto de 2003, el 70% de los alemanes creen que los medios de comunicación no cuentan toda la verdad acerca del 11 de septiembre. Un buen campo de cultivo para las ideas de conspiración de todo tipo. Hemos quedado con el editor alemán de Meyssan, Pierre Krebs, un politólogo de origen francés. Ha cambiado el lugar de nuestra cita en el último momento. Hemos quedado en una cervecería vacía, lejos de miradas indiscretas. Para mí, lo esencial del libro es el análisis empírico y científico que demuestra que no se estrelló ningún avión contra el Pentágono. Tenía la intención de publicar una colección de libros que analizasen la política americana de forma crítica, para demostrar que su pretensión de querer gobernar el planeta es criminal y representa un peligro para todo el mundo. En mi opinión, ha llegado la hora de que surja una nueva época de las luces. ¿Nuevas luces o viejos demonios? ¿Pero quién es Pierre Krebs, este extraño personaje? Además de su actividad de editor, Pierre Krebs preside el seminario Thule, del que también es fundador. Una visita a la página web no deja ninguna duda acerca de su orientación política. El seminario Thule es una sociedad secreta de extrema derecha pagana. ¿Usted es el presidente del seminario Thule? Sí. Tengo otra pregunta para usted. ¿Conoce personalmente a Thierry Meyssan? Antes no conocía a Thierry Meyssan. Lo conocí después de leer su libro y de haber tomado la decisión de publicarlo. Él también posee un espíritu muy crítico, aunque no coincidamos forzosamente en nuestras opiniones políticas. Pero eso no es importante. Al contrario, sus análisis son complementarios y enriquecedores.
El caso Meissan ha creado escuela en Alemania, país en el que muchos han sabido reconocer el filón. Resultado, con motivo del segundo aniversario del 11 de septiembre, un nuevo género ha invadido las librerías, la literatura de la conspiración. Y los autores son auténticas personalidades de la vida pública. Por ejemplo, Andreas von Bülow, el que fuera ministro de investigación del gobierno socialdemócrata de Helmut Schmidt, un lector convencido de Thierry Meissan. He utilizado su convincente demostración sobre la falta de restos de avión y le estoy reconocido por haber tratado el tema. El libro de Andreas von Bülow se presenta como un catálogo de la conspiración y además añade un regalo, una teoría sobre la implicación del Mossad. Él lo ha escrito, pero le cuesta bastante decirnos algo más. Sí, no, bueno, no es que algunas instituciones tenían que estar al corriente de que algo iba a suceder a la fuerza. Creo que el jefe de seguridad del World Trade Center dijo: mañana va a pasar algo terrible. También cuentan que había una especie de ambiente de guerra en el aire que no hacía presagiar nada bueno. Y luego lo de la empresa de mensajería electrónica israelí, que avisó a 2 de sus empleados 2 horas antes de los atentados. Antes incluso de que despegasen los aviones. Y ellos tuvieron tiempo de avisar a sus amigos y a sus familiares. No hay pruebas de todo esto, pero en todo caso deberían ser los americanos los que respondiesen. Ellos tienen el deber de responder. Un país que ataca a otros 60 en nombre de la guerra preventiva y de la lucha contra el terrorismo tiene el deber de aportar pruebas. Acusaciones sin pruebas. Pero von Bülow las publicó en las prestigiosas ediciones Piper, algo así como la editorial Planeta alemana. Una casa que, entre otros autores, cuenta con la filósofa Hannah Arendt. Para su editor, Klaus Stalder, 100.000 ejemplares vendidos suponen un buen golpe comercial. ¿Pero está seguro de la fiabilidad de su autor? Escuche, supongo que sabe lo que hace. Es jurista. Sabe que se mueve en un terreno sensible. Así que es inimaginable pensar que no haya trabajado con seriedad. ¿Cómo ha realizado su trabajo? ¿Ha ido a investigar a los Estados Unidos? No. Cuando escribí mi primer libro me di cuenta de que eso no servía para nada. Cuando se trata de temas serios, los funcionarios mienten. Su trabajo es mentir. Las personas que trabajan para los servicios secretos tienen el deber de inventar mentiras creíbles para proteger a sus estados. Así que hablar con ellos no sirve de nada. En cambio, Internet se ha revelado como una fuente increíblemente rica. Encabezamos las ventas de ensayos científicos. E independientemente del tema, como editor creo que podemos felicitarnos de semejante éxito. O dicho de otro modo, George W. Bush nos ha ayudado a vender muchos libros. No veo qué hay de malo en ello. El problema es que una prestigiosa editorial conceda una garantía intelectual a unas tesis tan extravagantes. Y de este modo, en Alemania, la teoría de la conspiración no se esconde. Sus defensores organizan coloquios, reúnen a multitudes y venden libros. Son unas estrellas. Matthias Brokers es un ejemplo. Era jefe de la sección de Tageszeitung, un diario de izquierdas. Brokers era una referencia alemana en materia de cannabis. Hoy da conferencias en las universidades sobre el 11 de septiembre. También se ha hecho un nombre publicando un pequeño ensayo titulado Cuando los tomates sueñan. Estos libros tratan de temas cosmológicos y del modo en el que percibimos la naturaleza. Quiero demostrar que existen modos de pensar innovadores que se oponen a los esquemas demasiado arcaicos. Para concluir, exploro los límites de la ciencia y para mí el 11 de septiembre se sitúa exactamente en esta categoría.
Hoy el anfiteatro está lleno de personas que han venido para escuchar la teoría de Brokers sobre el 11 de septiembre. Según él, 6 de los 19 terroristas kamikazes responsables de los atentados todavía siguen vivos, por lo que la lista del FBI es falsa. Conclusión, los culpables no son los que creemos. Para Brokers hay un complot. Y escuchen sus argumentos. La leyenda de Osama y sus 19 ladrones es una teoría del complot clásico. Sigue el esquema típico. Antes de que te acusen de algo, apresúrate tú en acusar a otro. Es un comportamiento tan viejo como el mundo. Imagínense que están con un grupo de gente y de repente huele mal. Pueden estar seguros de que el primero que haga notar que huele mal tiene algo que ver con el origen del olor. Lo mismo ocurre en el caso de los sucesos del 11 de septiembre. Los que se afanan por encontrar a los culpables, con toda probabilidad, tienen algo que ver con el atentado. Y así durante horas. ¿Piensa que el señor Brokers ha venido aquí como investigador? Por supuesto. Argumenta de modo muy científico y muy meticuloso. ¿Han perdido la razón los alemanes? ¿Qué hace la prensa? Hemos ido a hacer esta pregunta a la redacción del Spiegel, la referencia alemana en materia de investigación. En un primer momento, la redacción decidió ignorar las teorías de la conspiración, pero después cambió, alertada por un sondeo que revelaba que 1 de cada 5 alemanes creía en la implicación de la administración americana en los atentados del 11 de septiembre. Durante 3 semanas, 6 periodistas del Spiegel investigaron los métodos y las tesis extravagantes de los defensores de la teoría de la conspiración. Günter Lach fue el coordinador de la investigación. Cuando se acusa a alguien a través de un periódico o en un procedimiento penal hay que aportar pruebas sobre su culpabilidad con documentos, testigos u otros medios. En su caso es al revés. Ellos elaboran una tesis y luego concretamente von Bülow dicen: bien, queridos amigos del gobierno americano, demuestren que no tengo razón. Esto es lo que Günter Lach y sus colegas del Spiegel hicieron. Tomaron como ejemplo la tesis de Matthias Brokers sobre los terroristas supervivientes. Siguieron la pista de uno de los 6 nombres que figuran en el libro de Brokers, Said al-Ghamdi. Esta es la cronología de una terrible confusión. 14 de septiembre de 2001, el FBI publica la lista de los 19 terroristas. Entre ellos aparece un tal Said al-Ghamdi. La CNN anuncia haber identificado al culpable y publica la foto de alguien llamado Said al-Ghamdi. 18 de septiembre, un periódico árabe entrevista a ese Said al-Ghamdi que niega cualquier implicación en los atentados. 23 de septiembre, la BBC recoge en titulares esta información sin comprobarla. Los supuestos terroristas siguen vivos y Matthias Brokers utiliza esa información. En mis 2 libros cito entre 300 y 350 fuentes que provienen en el 90% de los casos de conocidos medios de comunicación. Brokers afirma utilizar fuentes serias no desmentidas. Pero lo que hace es tomar una noticia del 13 o del 16 de septiembre que habla de los terroristas supervivientes. Después aísla dicha información de su cronología y la utiliza sin comprobar si ha sido desmentida o no por otras fuentes. En efecto, el 27 de septiembre el FBI publica una nueva lista, y en esta ocasión con las fotos correspondientes a los nombres. Resulta que el Said al-Ghamdi de la lista del FBI no tiene nada que ver con el Said al-Ghamdi de la foto de la CNN. Pero Matthias Brokers hace caso omiso de esta información. Soy un autor independiente. No tengo los medios necesarios para pagarme un billete de avión de $3.000, viajar a Riyadh y alojarme 2 semanas en un 5 estrellas. Si fuera un periodista del Spiegel podría hacerlo, pero como autónomo no puedo. No es una cuestión de dinero, ni de medios, de comunicación, sino de método. Todo periodista debería comprobar sus fuentes de información, ver si son plausibles, y luego llamar a la BBC o a los Estados Unidos. Hoy, con todas las tarifas reducidas que hay, solo cuesta 3 céntimos. Una cantidad asequible para el presupuesto del señor Brokers. No comprobó ni una sola de las historias que encontró en Internet. Sencillamente no lo hizo.
Ellos tenían que haber hecho lo que yo hice. Se pasaron un año repitiendo palabra por palabra las declaraciones del Pentágono. ¿Por qué? Yo qué sé. Y de pronto vieron cómo un don nadie publicaba un libro con fuentes de Internet que ellos habían ignorado y cómo ese tipo consigue un éxito enorme. Es evidente que están picados. Para ser honestos, debo confesar que siempre me ha gustado tratar con locos, o casi locos. En el fondo tienen un potencial crítico. Desean hacer preguntas, comprobar si lo que dicen es cierto. Es un comportamiento ciudadano muy loable. Pero luego malgastan su potencial crítico en una chorrada sin nombre durante horas y días. Plantear preguntas absurdas y exigir respuestas. Ese es el fondo del comercio de los defensores de la teoría de la conspiración. Sin embargo, a ellos no les gusta mostrarse. Volker Steinhoff, de la revista de investigación Panorama, es uno de los primeros periodistas alemanes que se interesó por la teoría de la conspiración. Hoy está en la lista negra y no puede entrar en los coloquios. Lo que de verdad molestó a los conspiradores fue que nosotros fuimos los primeros, incluso antes que el Spiegel y otros medios, en dejar de considerarlos como simples locos. Decidimos emprender una contrainvestigación y aportarles sistemáticamente pruebas. Ustedes hablan de terroristas supervivientes. Es falso, aquí tienen la foto y así sucesivamente. ¿No ha solicitado su credencial a tiempo? Sí, hace 2 semanas. No, que yo sepa. Sí, incluso la solicité antes que las otras teles. Pues yo no estoy al corriente de eso. No pase de ahí. ¿Quiere intimidar a los periodistas de investigación? Esa pregunta hay que hacérosla a vosotros. Cuando cubría los acontecimientos del 11 de septiembre en Washington para la televisión alemana, muchas redacciones, hasta las serias como los informativos, me pedían constantemente temas críticos sobre los medios de comunicación americanos. A mi regreso a Alemania, muchas personas me dieron una palmada en la espalda diciéndome: «Super Volker, qué valiente has sido». Pero yo creo que fui de todo menos valiente. Ser crítico con los defensores de la conspiración exige 10 veces más valor que criticar la política de George W. Bush. En Alemania, criticar a los americanos se ha convertido en el deporte nacional, sobre todo después de la guerra de Irak. Pero algunos alemanes se ofenden por este antiamericanismo rastrero. En el balcón del escritor Henrik Broder ondea una bandera americana. Es su respuesta a las teorías del complot. A los alemanes les encanta asociar a los americanos con todo lo que sea malo, malvado y primitivo. Ese resentimiento antiamericano es una especie de cimiento de la identidad alemana. En el fondo, los alemanes nunca perdonarán a los americanos por haberles liberado del fascismo. Imagínense al universitario alemán que ha crecido con Hegel, Nietzsche y Kant. Nunca olvidará que fue liberado por un negro americano de Nebraska que masticaba chicle. Eso hiere y eso clama venganza. Para Henrik Broder, el 11 de septiembre despertó el recuerdo de otra teoría del complot. Una teoría sórdida, la de la negación del Holocausto. Hubo gente que fue a Auschwitz, tomó pruebas, analizó el contenido de gas y llegó a la conclusión de que todo había sido una gran mentira. Hoy está pasando lo mismo con los acontecimientos del 11 de septiembre. Se toman medidas del lugar del impacto en el Pentágono. Después se elaboran teorías según las cuales el avión no se estrelló, sino que fue abatido. A continuación se construyen imágenes con nubes de humo. Se buscan fotos absurdas en Internet que demuestren estas teorías. Todo es pura ficción. Y del mismo modo que intentaron demostrar que Auschwitz era una invención de los aliados, hoy se intenta demostrar que el 11 de septiembre fue una invención de los americanos. La amplitud del fenómeno de la conspiración en Alemania es única en Europa.
El único país que puede competir es Francia, por supuesto gracias a Thierry Meyssan. De regreso a París nos encontramos al defensor francés de la conspiración, bastante orgulloso de su éxito. Esto es otra cosa. Es una conferencia que di para los embajadores de la Liga Árabe en el centro Sayed. Y luego ellos lanzaron una tirada especial de la conferencia, con un elogio que me ruboriza. El centro Sayed, el centro de investigación de la Liga Árabe, financió la versión árabe de La Gran Impostura. Asimismo, invitó a numerosos conferenciantes occidentales de extrema derecha: Hans Kogler, profesor de filosofía; Michael Collins, periodista; Elga Larouche y, como no, Thierry Meyssan. Muchos jefes de Estado y de Gobierno de esta zona deseaban conversar conmigo. Me recibieron como a un intelectual francés que proponía una respuesta a los Estados Unidos. Todo ello conduce a una especie de diplomacia paralela. Es evidente que ha permitido a varios estados acercar sus puntos de vista y mantener el mismo discurso. El centro tuvo que cerrar como consecuencia de la presión americana, pero Meyssan ya se había lanzado en el mundo árabe. Sus teorías le han convertido en una estrella. Es evidente que el misil no salió del fondo de una gruta de Afganistán. Llevé mis argumentos y convencí a la gente con mis argumentos. Y a partir de ahí, al final es cierto que conseguí un alivio, porque lo que en realidad les estaba diciendo era que no había asesinos en sus familias. Según un sondeo efectuado en Siria, Marruecos y Egipto, el 62% de las personas piensan que Al-Qaeda no está implicada en los atentados. Para Thierry Meyssan, todo esto significa 250.000 ejemplares vendidos en el mundo árabe. Y en Egipto está por todas partes. Es un análisis periodístico muy pertinente. Era el primer libro que salía al mercado sobre el 11 de septiembre. Todo el mundo quería tenerlo. Se vende muy bien en todo el mundo árabe. En Egipto, los atentados del 11 de septiembre han levantado sentimientos contradictorios. Por un lado, malestar frente al horror del crimen. Por otro lado, tormento al descubrir que todos los culpables son musulmanes. Fahmy Uweidi, editor estrella del periódico Al-Akhbar, ha sucumbido, como muchos de sus colegas, a la teoría del complot en las columnas de su periódico. Estábamos muy sorprendidos y afectados, pero el problema es que los americanos decidieron dar una sola versión de los hechos. 19 personas y todos árabes, y fueron ellos los que lo hicieron. El primer aniversario de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre se acompañó de un auge del poder de las teorías de la conspiración, incluso en los periódicos serios. Esta situación provocó que el embajador de los Estados Unidos en El Cairo, David Welch, apareciese en público para comunicar su postura. Frente al auge de las teorías del complot, lo peor para nosotros habría sido guardar silencio. No podíamos hacer como si se tratase de las ideas excéntricas de algunas izquierdas europeas, cuya única audiencia eran las cadenas árabes. El embajador americano en El Cairo atacó a la prensa egipcia porque algunos periódicos simplemente habían mencionado el libro del señor Meyssan. Yo sencillamente sugerí que se mantuviera una mirada crítica sobre la difusión de esa clase de cosas absurdas. Pero aquí prefieren interpretar mi llamada a la razón como una llamada a la censura. El problema principal es que la gente considera que en Washington no debe cambiar nada, sino que es el resto del mundo el que tiene que cambiar para dar gusto a los americanos. Ellos piensan que nosotros formamos parte de su problema. Y en mi opinión, es capital romper con esa visión de las cosas. Debo confesar que la prensa egipcia critica la política americana y a veces incluso al presidente americano, pero no nos atrevemos a criticar a nuestro presidente.
La ambigüedad de la situación política egipcia explica la popularidad de las teorías del complot. Por una parte está el gobierno proamericano, que recibe importantes subvenciones. Por otra, una población hostil a los Estados Unidos, pero consciente de su dependencia. El poder cierra los ojos ante las corrientes antiamericanas que permiten evacuar el sentimiento de frustración. Esto es lo que hacía bailar a la juventud egipcia en el Nilo en otoño de 2001. La religión musulmana no tiene nada que ver con el 11 de septiembre. Es un acontecimiento como cualquier otro. Sin embargo, es muy posible que los judíos estén detrás de toda esta historia. El Mossad avisó a 4.000 judíos que no habrían ido a trabajar a las torres aquella mañana del 11 de septiembre. Es la teoría del complot más popular en el mundo árabe. Un rumor que se difundió por vez primera el 17 de septiembre de 2001 por la cadena libanesa Al-Manar, la cadena del partido islamista Hezbollah, cuyo principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Mohamed Barki es el corresponsal en Egipto de la cadena. Consciente de la repercusión del rumor, intenta justificarlo. Israel dirige la política americana y no al revés. La mayoría de los miembros de la administración americana son o bien judíos o projudíos o están bajo presión judía. Esta situación da una visión precisa de quién está detrás de los acontecimientos del 11 de septiembre y sus objetivos. ¿La historia de los 4.000 judíos es una información o un rumor? Quizás sea una información. ¿Por qué dice que quizás sea una información? ¿Por qué? Porque no tengo pruebas. Un rumor sin fundamento que se repite a los 2 días en la cadena de referencia del mundo árabe, Al Jazeera. El rumor de los 4.000 judíos viajó a Damasco, El Cairo, Karachi, Teherán, Moscú y llegó a Bonn oculto en el libro de cierto exministro. ¿Lo recuerdan? Andreas von Bülow. Y sus fuentes siguen siendo igual de precisas. ¿De dónde sacó la información sobre el Mossad? La historia del Mossad creo que viene de los periódicos. Tengo la impresión de que el Mossad hizo una advertencia. Una advertencia muy explícita, diría yo. Esta historia es muy apreciada en el mundo árabe, pero también ejerce cierta fascinación entre los europeos. A los alemanes les resulta muy difícil decir los judíos han hecho esto o los judíos han hecho lo otro. Es más, la palabra judío se pronuncia en raras ocasiones. Para referirse a los judíos dicen la costa este americana. Es una especie de nombre en clave, igual que el rumor según el cual alguien habría avisado a los judíos que trabajaban en las torres. Esta historia del complot del 11 de septiembre es muy atractiva para los alemanes, ya que les permite hablar de los judíos sin mencionarlos. Para acallar este sucio rumor, una asociación neoyorquina ha contado las víctimas de origen judío. Más de 400 perecieron en las torres, pero no han conseguido nada. Las teorías del complot persisten. A través de ellas, los europeos pueden dar rienda suelta a su resentimiento antiamericano y antisemita y quitar la culpa al mundo árabe. Pero para acabar definitivamente con todas estas historias absurdas, hemos decidido ir a conocer la versión de este hombre, Montaser al-Sayat, el abogado de los extremistas musulmanes. Él conoce perfectamente los hechos y los gestos de los miembros de Al-Qaeda. Al-Qaeda es responsable de sus actos. Yo rechazo las teorías del complot por principios. Es cierto que nos reconfortan en lo que pensamos, pero no hay que exagerar el papel de Israel. Es una leyenda que no sirve a nuestros intereses. Montaser al-Sayat es amigo de un tal Ayman al-Saweiri.
a quien hoy se le conoce como el estratega de Al-Qaeda. En cierto modo, junto a él estamos a 2 pasos de Bin Laden. Yo creo que Al-Qaeda tenía la tecnología necesaria. Disponía de un país en el que realizar sus actividades y preparar sus operaciones. Tenía reservas de dinero. Disponía de reclutas por toda Europa que no estaban bajo vigilancia policial. Uno de los éxitos del Ayman al-Zawahiri ha sido reclutar esta red en Europa y en los Estados Unidos. Unas declaraciones que te hielan la sangre. Pero ni Thierry Meyssan, ni Andreas von Bülow, ni Matthias Brokers han intentado nunca ponerse en contacto con este hombre. En nombre de su verdad, han ocultado su testimonio. 11 de marzo de 2004, Madrid, 7 de la mañana. 4 trenes explotan en las vías de la estación madrileña. El balance asciende a 200 muertos y 1.500 heridos. ¿Se trata de otro complot del Mossad o es de la CIA? Una breve pausa y terminaremos la noche temática con este largometraje en el que 11 realizadores de orígenes y culturas distintas ofrecen sus puntos de vista sobre lo que ocurrió el 11S en Nueva York.